Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Gonzalo Órdenes y junto a mis compañeros Luciano Fabres y Javier Salinas presentaremos nuestro diseño de tubería forzada. ¿Qué es una tubería forzada? También es conocida como una tubería de presión y es un medio de conducción de agua a presión desde un embalse o canal hasta la entrada de la turbina para generar energía eléctrica. El material de cual están construidas depende totalmente de las distintas presiones que debe soportar. El golpe de ariete se produce por un aumento repentino de la presión, lo que ocurre por un cambio rápido en la velocidad del caudal de la tubería. Esto se produce cuando la válvula se cierra de manera repentina o cuando la bomba detiene el movimiento del agua que fluye por las tuberías, produciendo depresiones y sobrepresiones de la tubería. Algunos datos que debemos recordar es que nuestro proyecto se encuentra emplazado en el Reconcagua y vamos a considerar los siguientes parámetros de diseño. La cota de cámara de carga está a 984 metros, la cota de sala de turbinas a 954, teniendo una pendiente de 2,38%, un largo de 1260 metros y un caudal de 5,71 metros cúbicos por segundo. La metodología que emplearemos para la tubería forzada, en primer lugar, es calcular la pérdida de carga hidráulica, relacionada al factor de pérdida de carga por fricción y el número de Reynolds, estos que están asociados al diámetro. Posterior a esto calcularemos el tiempo de parada, donde tendremos el coeficiente de ajuste determinado experimentalmente y la altura neta, que están relacionados a la pérdida y el diámetro de esta. Se calcula la longitud crítica con la celeridad, tiempo de parada y el diámetro, y el golpe de ariete con la longitud crítica, la altura neta y el diámetro. El espesor con la resistencia del material, golpe de ariete y el diámetro, y la potencia en relación a la potencia bruta y la potencia neta. Buenos días, profesor. Soy Javiera Salinas y continuaré presentando el proyecto. Se debe calcular el número de Reynolds mediante esta fórmula, teniendo la velocidad de la tubería, el diámetro de la tubería y la viscosidad cinemática, dando como resultado un número de Reynolds de 4832,3 y de acuerdo a la clasificación que encontramos aquí, nos encontramos frente a un flujo turbulento, ya que es mayor a 4000. Luego se calcula la pérdida de carga mediante esta fórmula, donde tenemos el largo, el diámetro, la velocidad y la gravedad, y el factor de pérdida de carga obtenido con la siguiente fórmula que está acá abajo. El factor nos da 0,013 y reemplazando en la primera fórmula obtenemos una pérdida de 5,92. Tenemos una diferencia de cotas de 30 metros y una altura neta de 24,08 metros. Después se calcula el tiempo de parada con esta fórmula y debemos obtener los parámetros C y K con las tablas que tenemos al lado. Para C ingresamos la pendiente y para K ingresamos la longitud. Se tiene un tiempo de parada de 26,853 segundos, reemplazando todos los datos obtenidos. Luego, para el cálculo de la celeridad de flujo, utilizaremos esta fórmula. Definimos la materialidad de la tubería con K igual a 0,5, ya que es de acero, y se tiene una celeridad de 830,6 metros por segundo. El golpe de ariete se calcula con la siguiente fórmula, obteniendo 11.152,4 metros, y al ser mayor que nuestro largo, nos encontramos en el caso encerrado en rojo, y este corresponde a Michau. Finalmente obtenemos un golpe de ariete de 30,9 metros. Buenos días, profesor. Mi nombre es Luciano Fabres y voy a continuar explicando el cálculo del espesor de la tubería, el cual se va a hacer en base a la siguiente fórmula que podemos observar. De esta manera, ocupando los datos recopilados, es posible reemplazarlos en la fórmula y de esta manera obtener el espesor de la tubería, que en nuestro caso va a ser de 1,94 milímetros. A continuación, se calcula el diámetro de la tubería con la siguiente fórmula, en la cual es necesario reemplazar datos como el factor de fricción de 0,0324 metros, la aceleración de gravedad de 9,81, la altura total de 60,91 metros, el largo de 1260 metros y nuestro caudal de proyecto de 5,71 metros partido por segundo.
De esta forma es posible obtener un diámetro de 1,2 metros aproximadamente. Bueno, luego para el cálculo de la potencia de la central hidroeléctrica es necesario calcular la potencia bruta y la potencia neta en base a las fórmulas que podemos observar a continuación, donde podemos observar que la única variante sería la altura ocupada en cada fórmula. Finalmente, reemplazando los datos presentados, en las fórmulas se obtiene una potencia bruta de 1512,41 kilowatts aproximadamente y una potencia neta de 1213,95 kilowatts. Bueno, para finalizar con el cálculo de la tubería forzada, es necesario obtener la altura mínima de la tubería. Para esto es necesario ocupar el diámetro calculado anteriormente de 1,2 metros, la velocidad del flujo del canal de 3,23 metros partido por segundo y una constante la cual puede variar entre 0,3 y 0,4, que en nuestro caso será de 0,35. Bueno, reemplazando todos estos datos en la fórmula de la altura mínima, podemos obtener que esta es de 1,24 metros aproximadamente. Con esto finalizamos el diseño de la tubería forzada.